Estamos contentos de encontrarnos nuevamente y poder seguir con el estudio del libro de Romanos. Y vamos a Romanos capítulo 12, el verso 16. Leemos: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice la primera parte, unánimes entre vosotros. Oramos. Padre, te damos a ti las gracias. Tú eres, Señor, el que nos guía, Padre, el que nos instruye en tu palabra, de tal manera que podamos vivir una vida agradable a ti. Una vida que traiga gloria, honra a tu santo nombre y también sea de bienestar, de beneficio para nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice unánime entre vosotros. Cuando hablamos de unanimidad, entendemos que es un acuerdo y consenso hecho por todas las personas de una situación dada, sin discrepancia. ¿Sí? Nos dice que es un acuerdo y consenso hecho por todas las personas en una situación dada sin discrepancia. Hablamos sin opinión diferente, que todos asumen la misma opinión, que no hay discrepancia, que no hay diferencia de opinión, ¿sí? Se asume la unanimidad cuando después de una votación, cual fuere el medio utilizado, dice no hay objeción alguna, ¿no? Entonces hablamos de que no hay objeción alguna a lo que al punto o al tema del cual se van a poner en acuerdo. Cuando una decisión es unánime, todo el grupo está con el mismo espíritu y actuarán juntos como un todo, ¿sí? Entonces hablamos de un mismo espíritu y eso los lleva a actuar como si fueran uno. Las decisiones unánimes pueden ser consideradas como una señal de concordancia, de solidaridad y unidad. Concordancia, solidaridad y unidad. La Iglesia, como un cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo, tiene diferentes funciones a realizar en este mundo. Y es necesario que unánimemente asumamos dichas funciones, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo sea honrado en este mundo, a quien escuche, crea y acepte al Salvador. ¿Sí? Veamos en el libro de los Hechos a la iglesia naciente, y algo que lo distinguía fue la unanimidad que existió en ella, de tal manera que muchos creyeron en Jesucristo. Encontramos también que después de la ascensión del Señor Jesucristo, los apóstoles, en obediencia a su Señor, volvieron a Jerusalén. Y es ahí donde encontramos a discípulos perseverando unánimes. Veamos en qué mostraron unanimidad, ¿sí? En qué ellos estuvieron de acuerdo, en que ellos no tuvieron una opinión diferente, no tuvieron objeción, no hubo discrepancia, ¿sí? Que hubo concordancia y pudieron actuar como un solo hombre, ¿sí? Primeramente fue la unanimidad en la oración. En Hechos 1:14 leemos: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Entonces nos está hablando de los discípulos
que perseveraron, dice, en la oración. Desde el inicio, la iglesia participó en la oración en forma unánime. No hubo discrepancias. Todos estuvieron dispuestos a orar juntos, ¿sí? En tanto que ellos estaban esperando la promesa del Padre, el descenso del Espíritu Santo, esperaron sin ninguna objeción de parte de alguno de ellos. Esta práctica de orar unánimes será parte de la vida de la iglesia, la cual encontramos también en Hechos capítulo 4, 24. Vamos al libro de Hechos. Nos dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, ellos están orando. ¿Qué es lo que había pasado ahí? ¿Sí? Después de predicar, fueron amonestados, fueron amenazados. Nos dice las Escrituras por la familia de los sumos sacerdotes. No pudiendo hacer más con ellos, no pudiendo castigarlos, porque el pueblo estaba a favor de ellos por lo que había ocurrido ahí, ¿no? Dice, lo soltaron. Y entonces ellos fueron a los demás discípulos y les hablaron todo lo que los principales sacerdotes les habían dicho a ellos, ¿no? Y cómo los habían tratado. Y entonces es ahí cuando ellos alzaron la voz, ¿no? Los discípulos, dice, oraron unánimemente, se dirigieron a Dios. Entonces, encontramos también hoy en día que uno de los mandamientos descuidados por la iglesia, en su mayoría, es la falta de unanimidad respecto a la oración. Las reuniones de oración son las de menor asistencia o participación, ¿sí? Estamos diciendo falta de unanimidad en la oración. Tal vez algunos están pensando, no, yo oro en mi casa, yo oro a solas, o yo siempre estoy orando, pero hablamos de una participación unánime de los miembros de la iglesia, de los creyentes, que se reúnen para orar, que comparten ese momento y se acercan a Dios por algo específico, ¿no? Nos acercamos a Dios Padre para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay situaciones difíciles, como en este caso ellos habían sido amenazados, ¿sí?, de que no predicasen más en el nombre de Jesús, y ciertamente produjeron temor, ¿sí? Pero después oran y siguen adelante, ¿no? Oramos también nosotros para interceder por los que no son salvos, ¿sí?, para pedir también por el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Oramos también por los matrimonios, que sean fortalecidos, que permanezcan, ¿sí? Oramos también para que nuestros hijos e hijas acepten al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Entonces oramos por muchas cosas que son importantes, ¿no? Oramos para que el Señor nos dé palabra para anunciar a Jesucristo. Oramos para que nos dé sabiduría en cómo lo vamos a hacer, en qué forma podemos acercarnos a los no creyentes. Oramos también por la salud, oramos por diferentes necesidades y que hoy en día nos es muy necesario hacerlo. Hay gente que está enferma,
hay amigos, hay vecinos, hay familiares que están enfermos, ¿no? Y necesitamos de orar juntos, ¿sí? Entonces, hermano, participa en el culto de oración, participa en los grupos de oración. Si tú oras en casa, eso es muy bueno y debe ser así, ¿sí? Hay momentos donde hay que buscar un tiempo a solas con Dios y hay que orar. Y eso es muy bueno. Pero aquí hablamos de una participación unánime con la iglesia. Yo creo que ninguno de nosotros puede objetar de que oremos juntos, ¿no? De que compartamos ciertas necesidades para orar. Ahí es cuando nosotros acordamos por qué y por quiénes podemos orar, ¿sí? Hasta el momento que Dios derrame su misericordia, su gracia. En este tiempo oramos también por nuestros gobernantes, nuestras autoridades. Estamos orando por familiares que están infectados de este virus, ¿no? Oramos también por aquellos que están hospitalizados. Oramos por aquellos que también necesitan consuelo, ¿sí? Por la pérdida de familiares. Oramos por nuestras amistades, nuestros familiares que no son salvos o están enfermos. Oramos también por nuestros vecinos y por otras cosas más. Tomamos tiempo. ¿Podemos decir, no necesitan de nuestras oraciones? Sí, sí lo necesitan. Oramos buscando la intervención divina en toda esta pandemia. También otra de las cosas es la unanimidad en la adoración. El día de Pentecostés, los apóstoles, los discípulos de Jesús que se estaban reunidos ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Y a la predicación del apóstol Pedro fueron salvos 3,000 personas. Y dice, ellos se añadieron a la iglesia. Encontramos en Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? Y dice que ellos perseveraban cada día en el templo. El verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Y nos dice en el templo. ¿Y cuál es la razón de que ellos estén en el templo? Una de las razones era porque encontramos en la vida de los del pueblo de Israel, ellos iban al templo para adorar a su Dios, a Dios, el cual es nuestro también hoy día, ¿no? Y desde el inicio, la iglesia iba a adorar, ¿sí? Esto fue algo esencial en la vida de la iglesia, adorar a su Dios, adorar a su Señor, a su Salvador, ¿sí? Y podemos decir que la iglesia existe en primer lugar para adorar a nuestro Dios. Nosotros nos reunimos como iglesia, como pueblo de Dios. Sí es cierto que también está el compañerismo, pero eso es algo secundario. Lo primero es nuestra adoración a Dios, postrarnos ante Él, ¿sí? Alabarlo, conversar con Él, que Él nos hable a través de su palabra. Y en segundo lugar podemos decir, para ir y hacer discípulos.
como está el mandato del Señor Jesucristo. Entonces la experiencia que vivimos a causa de la pandemia no nos permite reunirnos hoy en día, ¿sí? No podemos asistir al templo, no podemos encontrarnos en el templo para adorar a Dios, pero ciertamente la iglesia no ha dejado de adorar a nuestro Dios y Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto ha sucedido en muchas iglesias, en muchos lugares, ¿sí? No se ha dejado de adorar como iglesia, ¿no? En el caso nuestro, ni un domingo, desde que ya no, los gobernantes dijeron que ya no se podían reunir, que no podía haber reuniones, ¿no? Entonces, la iglesia, desde el primer domingo, comenzó a predicar a través de internet, ¿sí? Desde el domingo 15 de marzo hasta hoy lo estamos haciendo, ¿sí? Gracias a Dios tenemos los medios, tenemos las personas que nos ayudan, ¿sí? Y lo estamos haciendo. Nos hemos reunido vía internet para adorar a nuestro Dios. Dios ciertamente es digno de ser adorado por su pueblo, por lo que Él es el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo cuanto existe, ¿sí? Si nosotros existimos, es por la obra de Él, ¿sí? Si nosotros hoy en día podemos escuchar su palabra, es por Él, ¿sí? Entonces, si tenemos salud, si tenemos sustento, un trabajo, nuestra familia está con nosotros, se encuentran bien, ¿sí? Entonces, hay que adorarle a Dios. Él es bueno, compasivo, misericordioso, ¿sí? No nos desampara. Entonces, como iglesia, unánimemente, adoremos a nuestro Dios, ¿sí? No deberíamos de perdernos ningún día de adoración con el pueblo de Dios. Cada vez que nos reunimos, hay que presentarnos ahí. Hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Si hay algún inconveniente, hay que salvarlo y estar con la iglesia adorando a nuestro Dios. Otra de las cosas es la unanimidad en el compañerismo. En la primera predicación del apóstol Pedro, nos dice que fueron salvos 3,000 personas y que ellos perseveraban en comunión unos con otros. Leemos ahí en Hechos 2:42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La comunión, el estar juntos, el compartir tiempos juntos, ¿sí? En Hechos 4:4, leemos ahí, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000, ¿sí? Y en el verso 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿no? Dice, dice, de un corazón y un alma, ¿sí? Y todos estuvieron dispuestos a compartir lo que ellos tenían para suplir la necesidad de los demás, ¿sí? Algo que los caracterizó a ellos es que participaron unánime, dice, cada día en el templo y partiendo, dice, el pan en las casas, ¿sí? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y esto lo encontramos en Hechos 2:46, ¿sí? Perseverando, dice, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Iban a adorar al templo,
pero de ahí nos decían, chao hermano, nos vemos la próxima semana, ¿sí? O nos vemos mañana. Si nos dice que iban a las casas y comían juntos, ¿sí? No había ese, nos vemos mañana. Compartían también el alimento, compartían la mesa con otro, ¿no? Y ese de compartir la mesa con otros, de participar juntos en tomar alimentos, es la oportunidad para conocernos más, ¿no? Es el momento de compartir nuestra historia, ¿sí? Hay veces se conversa de dónde somos, dónde hemos estudiado, en qué hemos estado trabajando, ¿no? Y acerca de nuestros padres, el lugar, de repente cómo se conocieron nuestros padres o cómo llegamos a la iglesia, ¿no? Hay tantas cosas que podemos compartir en ese momento. Nuestra historia personal, ¿sí? También nuestras penas y alegrías las compartimos ahí. Compartimos realmente nuestras vidas, ¿sí? Abrimos nuestro corazón a los demás, nos unimos en lazos de amistad, ¿sí? De esa manera, conociéndonos, aprendemos a amarnos, ¿sí? Y esto no es algo forzado, ¿sí? Se hace con alegría. Dice que ellos partían el pan en las casas, comían juntos, dice, con alegría, ¿sí? Dice, no era algo pretencioso, sino algo sencillo, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿y qué hay para comer? ¿No? Y si hay algo, ¿no? Hay abundancia, entonces yo voy. No necesariamente tiene que ser pues un buffet exquisito para sentarnos, ¿no? Como acá dice, ellos lo hacían con sencillez de corazón, ¿sí? El hecho es compartir algo juntos, probar algo de alimento juntos. Y si hay abundancia, bueno, gracias también al Señor, ¿no? Lo que aquí importaba era la relación con los hermanos en la fe, ¿sí? Hoy no nos es posible juntarnos, está prohibido, ¿cierto? Por la salud nuestra y de los demás. Hoy nos reunimos vía internet después del culto de la noche. Eso lo venimos ya haciendo algunas semanas atrás, ¿sí? Y realmente si nosotros pudiéramos leer lo que hay en nuestra mente, si pudiéramos ver lo que hay en nuestros corazones, veríamos, nos enteraríamos realmente de cuánto, hermano, nos extrañamos, ¿sí? Algunos lo expresan, algunos no, pero está eso de ahí, ¿no? De poder encontrarnos, poder abrazarnos, poder compartir algo juntos, ¿sí? Alegrarnos juntos. Hoy lo hacemos realmente de esta manera, ¿no? Vía internet. Y es algo que les animamos a que participen, hermanos, ¿sí? Cuando termine esta pandemia, entonces podrás invitar a un hermano, de repente a una familia a tu casa, ¿no? Y invitarle un almuerzo, invitarle una cena, o compartir un lonchecito, sentarse un momento a conversar, ¿no? De repente ofrecer también algún servicio, platicar ahí y conocerse más y amarse más, ¿sí? El compañerismo del pueblo de Dios realmente sea un testimonio para los no creyentes. Como dice, ellos puedan decir cuánto se aman los hermanos, ¿sí? También vemos la unanimidad en la proclamación de la palabra, ¿sí? No dice por lo menos, ¿no? Es más, realmente, habían como 5,000 hombres, sin considerar mujeres y los niños. En el capítulo 3 encontramos a Pedro y Juan subiendo juntos al templo, nos dice, a la hora de la oración. Era las 3 de la tarde, ¿sí? Y ahí
sanaron a un cojo de nacimiento, en el verso 11. Se menciona que todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico de Salomón. Y fue ahí donde Pedro les habló de Jesucristo y les llamó al arrepentimiento y a la conversión. Leemos Hechos 3, en el verso 19. Dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el verso 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Sí? En el capítulo 5, verso 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y se hace la mención al pórtico de Salomón, ¿sí? En el verso 14 también dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Dice los que creían. Entonces, este punto, el pórtico de Salomón, fue el lugar estratégico para compartir el Evangelio, ¿sí? Donde se hacía el llamado, como dice, al arrepentimiento, a la conversión, ¿sí? Y muchos creyeron, muchos fueron salvos en ese momento, ¿sí? Y entonces dice, creían en el Señor y aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. ¿Sí? El lugar entonces fue un punto estratégico para predicar. Y ahí estaban los discípulos. No solo Pedro, Juan o los demás apóstoles, sino los discípulos, como decía, ahí se encontraban. Era un punto de encuentro para predicar el Evangelio. ¿Sí? Fue la manera de que otros escuchen, crean y sean salvos. Y esto solo es mediante la proclamación de Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces, en la evangelización todos debemos participar unánimes, ¿sí? No es el evangelizar o el proclamar, el predicar, no es de uno, de dos, de tres, de un grupo de la iglesia, sino todos en forma unánime, ¿sí? Algunos pueden decir, no, yo no tengo tiempo. No, dice, todos debemos de participar, ¿sí? Hay personas que tienen que escuchar el Evangelio y de repente ahora, bueno, el hecho es que todos tenemos que evangelizar. De repente no podemos estar en un lugar, no podemos ir a otro lugar, pero sí tenemos que proclamar el Evangelio. Sin lugar a dudas, no podemos tener una diferente opinión respecto a eso. Nosotros somos el resultado de que alguien o una iglesia decidió predicar el Evangelio, ¿sí? Es cuando nosotros podemos compartir la palabra a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, de repente a clientes, a compañeros de trabajo, de estudio, ¿sí? Hoy en día decimos comparte el mensaje, ¿no? Puedes hablar, aunque es un poco dificultoso en este tiempo, ¿sí? Pero a través de las redes sociales, comparte el mensaje, ¿sí? Que está ahí. ¿A cuánto nosotros hemos hablado o hemos transmitido, ¿sí? En este tiempo de pandemia? Nos hemos sentido de repente limitados, ¿sí? Pero podemos hacerlo por el WhatsApp, por el Face, una llamada, podemos hablarle a las personas. Es como dice, importante en este tiempo. Algunos familiares están falleciendo.
algunos amigos han fallecido, ¿sí? Y algunos vecinos también. Y posiblemente nosotros teníamos contacto con ellos. ¿Le hablamos a ellos? ¿Sí? ¿A cuánto hemos hablado en este tiempo de pandemia? ¿Sí? ¿A todos nuestros contactos han escuchado el Evangelio de parte de nosotros? ¿Sí? ¿Han escuchado acerca de la vida eterna en Cristo? ¿Sobre una nueva vida en Jesucristo? ¿Sobre el arrepentimiento y conversión en Cristo? ¿Cuánto de ellos conocen a Cristo? Recuerda algo, que para recibir a Jesucristo tienen que creer. Para creer tienen que escuchar. Y para que escuchen, tú y yo tenemos que hablarles, ¿sí? Usa los medios de comunicación que hoy en día es posible, ¿sí? Comparte textos, canciones, mensajes, la predicación de la iglesia, llámales, envíales un mensaje, ¿sí? Un mensaje evangelístico que hay en internet, seleccionando ahí hay, ¿no? Buenos mensajes. Entonces podemos llegar con la palabra de Dios, con el evangelio a nuestros conocidos, ¿sí? Otro, y finalmente, es la unanimidad en el aprendizaje. En Hechos 2:42, volvemos ahí a Hechos 2:42, te dirá, ¿por qué estamos ahí en Hechos 2:4? ¿Sí? Porque es el inicio de la iglesia, y esto es lo que la iglesia hacía en su inicio, y eso no ha cambiado, ¿sí? Tal vez lo hemos olvidado, lo dejamos de lado, pero eso no ha cambiado, ¿sí? Y debemos de permanecer unánimes en todas estas labores, ¿sí? Entonces está en el aprendizaje, dice 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Perseveraban, dice, en la doctrina, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y que ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles, se dedicaron a aprender las enseñanzas apostólicas, las cuales el Señor Jesús había ordenado, ¿sí? El Señor dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿sí? Entonces la iglesia tiene clase de discipulado, ¿sí? Donde se comparte enseñanzas, también a través de la escuela dominical, ¿sí? También hay clases para nuevos creyentes, y a través de las predicaciones de los domingos. Tenemos a los maestros de niños, los maestros de adultos, ¿no? Que se preparan, de adolescentes, se preparan, ¿sí? Para compartir la palabra del Señor, tanto para que acepten a Cristo como para que sean edificados en la palabra, ¿sí? Y hay quienes participan, ¿sí? Pero no todos participan siempre. Algunos esporádicamente. Algunos de repente, si el domingo tenemos 2 momentos de enseñanza, unos están en la mañana y otros en la noche, o ese domingo no están y están el otro domingo, ¿no? Entonces, pero miren, es algo unánime, ¿sí? Que todos de acuerdo, sí, vamos a estar, vamos a escuchar, vamos a estar presente, ¿sí? El apóstol Pablo en Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, ¿sí?
Dice que abundéis más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿Sí? Dice, para que seamos sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Y dice, llenos de frutos de justicia. ¿Sí? Para ser hombres y mujeres, para la gloria y alabanza de Dios, necesitamos tomar las mejores decisiones durante nuestro peregrinar en este mundo. ¿Sí? Y para ello es necesario adquirir conocimiento. ¿Sí? Un conocimiento básico. Ahí comenzamos. Después de aceptar a Cristo, ya unas lecciones básicas, ¿no? Y no quedarnos ahí. Este mundo lo tiene así. Dice básico, intermedio, avanzado, ¿no? Y nosotros podemos pensar también de esa misma forma. Un conocimiento para nuevos creyentes, estudios para nuevos creyentes, estudios para los que ya tienen, pasan esa etapa, ¿no? Y otro ya más avanzado, ¿sí? Y entendemos esto, ¿no? Que el amor conforme a la Biblia no es un sentimiento vacío. No dice yo amo a Dios, Dios me ama, ¿sí? Sino que todo tiene, como dice, una base sólida. Nuestra fe está, digamos, asentada en algo sólido, en la verdad de Dios, ¿sí? Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios, conocer a Dios a través de la palabra, como alguien ha dicho, conocer al Dios de la Biblia, ¿sí? En palabras del apóstol Pedro, necesitamos la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Para el nuevo creyente, como dice, el conocimiento básico, ¿sí? Y también el escritor del libro de Hebreos dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que pueden discernir entre el bien y el mal. Entonces dispongamos nuestro corazón para adquirir mayor conocimiento de la palabra de Dios. Seamos personas enseñables, ¿sí? Así conoceremos más a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Conoceremos más de sus promesas y su voluntad para nuestra vida. Aprovecha todo lo que el programa de enseñanza bíblica comparte la iglesia, ¿sí? No menosprecies la enseñanza. Siempre Dios te sorprenderá con algo más sobre su amor, su bondad, su misericordia, su gracia. Recuerda esto, Dios es infinito. Nunca podremos decir, ya, me la sé todo respecto a Dios. ¿Sí? Para servirle al Señor aprenderás que no hay maestro como Jesucristo. Y esto podemos encontrar en la palabra eterna. Cada cristiano puede aportar para el cuerpo de Cristo, la iglesia, tu familia, de tal manera que cumpla los propósitos de Dios para este mundo. ¿Sí? El futuro de la iglesia está en relación a la unanimidad de cada uno de los que integran. Si mostramos unanimidad en la oración, la adoración, el compañerismo, en la proclamación del Evangelio y en el aprendizaje de la palabra eterna, experimentaremos el obrar de Dios. Ese obrar de Dios lo veremos en cuanto a la salvación y la edificación de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de los compañeros de trabajo, de estudio, y a cuantos el Señor nos permita alcanzar con el glorioso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto que hemos visto en Romanos nos dice, unánimes entre vosotros.
unánimes como iglesia, ¿sí? Y son las cosas que tenemos que hacer en este mundo, en este tiempo. Y de eso se necesita, para ello se necesita la participación unánime, sin desacuerdos, sin controversias, ¿sí? Juntos podamos participar en todos estos aspectos y veremos la obra de Dios, ¿sí? Oramos. Dios amado, te damos las gracias por, Señor, ordenarnos, Padre, a una participación unánime como pueblo tuyo en los aspectos que hemos visto, Padre. Ninguno de nosotros podría decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con la oración, yo no estoy de acuerdo que compartamos juntos, del compañerismo, yo no estoy de acuerdo con el predicar la palabra, yo no estoy de acuerdo con aprender más juntos. Realmente no debería de haber esto. Y si hay eso, Señor, en nuestro corazón, perdónanos, Padre, por la desobediencia nuestra. Podemos hacer las cosas de tal manera que tú seas honrado, que tú seas glorificado. Te rogamos, Señor, tu perdón, te rogamos, Señor, tu dirección. Y de parte de nosotros hay ese compromiso como pueblo tuyo, de participar. Gracias te damos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estaremos encontrándonos nuevamente en la noche. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. Hasta entonces.